Vivimos en un tiempo que se caracteriza por la inseguridad en diversos órdenes de cosas. Se habla de inestabilidad política, se habla de inestabilidad económica, se habla de inestabilidad social y claramente la lista puede ser aún más extensa. Después de las restrictivas medidas de la pandemia, la sociedad en general dio un giro enorme y, por cierto, no haré un análisis ni político ni sociológico al respecto porque claramente no es mi área. Pero la gran pregunta que ha traído inquietud a mi mente y corazón es ¿qué debe hacer la iglesia en estos tiempos? ¿Qué debe hacer la iglesia frente a estos desafíos? ¿Cómo la iglesia ha de enfrentar estos tiempos decisivos? Bueno, está claro que siempre la palabra de Dios, ¿no es cierto?, tiene muchas cosas para decirnos, para alumbrarnos en medio de la oscuridad del camino. Y creo que ella nos reporta señales importantes que debemos ir descubriendo para poder actuar rectamente. Soy creyente de que Dios guía a su pueblo, guía a su iglesia, prometió estar con los suyos siempre. Dice Juan 16:13 que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Gran promesa en la que tenemos. Quiere decir que tendremos la dirección de parte de Dios, que las señales nos van a seguir sobre el camino que debemos tomar en el momento oportuno. Dios va a ir dando las señales, las claves, va a ir mostrando las indicaciones para que podamos continuar. Allí en Mateo 24, los discípulos le preguntan a Jesús sobre las señales de su regreso y del fin del tiempo. Y hay varias cosas que evidentemente son negativas desde el punto de vista social, desde el punto de vista de lo que ocurre en el mundo, porque se mencionan cosas como falsos profetas, falsos cristos, se anuncian guerras, hambres, pestes, etc. Pero en esta ocasión quisiera llamar vuestra atención a lo que se podría considerar una señal dentro de la otra. El Señor, cuando habló del fin de los tiempos, cuando habló de los tiempos previos a su regreso, Él dijo que esos tiempos serían como los días de Noé. Ustedes que han leído la historia de la Biblia, allí cuando habla de Noé, dice que en aquel tiempo en el mundo había una violencia inusitada que trajo un profundo pesar en el corazón de Dios, quien dictaminó un diluvio para entonces. También el Señor Jesús, refiriéndose a los días previos a su segunda venida, habla de que esos tiempos serían como los días de Lot, donde claramente había una decadencia moral, una decadencia espiritual desatada, desorbitada. Pero en esta ocasión me remitiré a los días de Noé, pero no en la historia propiamente tal, sino en algo que ocurre y que podríamos considerar una señal, quizá una cosa que se puede mencionar tan rápidamente que nos puede pasar por alto, pero sin duda que es una señal. Noé es una señal claramente. El arca nos está mostrando algo importantísimo, pero dentro de todo lo que ocurre, allí hay también otra señal que el Señor está mostrando y quisiera en esta hora referirme a esto. Como decíamos, es muy importante saber la voluntad de Dios en estos días. Poder preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor espera de mí? ¿Cuál es el rol que yo debo cumplir en este tiempo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que Dios espera de mi familia? ¿Qué es lo que Dios espera de mi congregación, de mi iglesia? Estimados, necesitamos una clara dirección del Espíritu Santo. Necesitamos dependencia de Él, estar alineados con Él. Si bien hay mucha oscuridad en el mundo, Él prometió luz dentro. Ahora, por supuesto que la palabra de Dios, la Escritura, nos va alumbrando y cuando la leemos, cuando la estudiamos, ciertamente vamos recibiendo la sabiduría de Dios, pero hay algo importante que es cuando el Espíritu
Espíritu Santo trae esa docencia sobrenatural sobre nuestras vidas para que nosotros a través de la palabra podamos entender qué es lo que Él está hablando en este tiempo, en este contexto en el cual estamos viviendo. Y eso es lo que nosotros debemos procurar. No solamente leer la palabra como una letra o como algo histórico o como algo mítico, sino tomar la palabra y decir, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida el día de hoy? ¿Qué está hablando acerca de la sociedad el día de hoy? Poder hacer esa conexión, porque la palabra del Señor es eterna, es vigente siempre. No se quedó presa en la historia, está hablando hoy más fuerte que nunca. Cuando el Señor envía las plagas en Egipto para que el pueblo de Israel pudiera salir, dice que en una ocasión vinieron las tinieblas. Todo se llenó de tinieblas allí en la región de Egipto, pero en Gosén, que era el lugar donde estaban los que podríamos decir los hijos de Dios, allí había luz, era distinto. Así que cuando hablamos de los días de Noé, yo quisiera hacer referencia a cómo se expresa la voluntad de Dios, cómo Dios puede alumbrar nuestras vidas en este tiempo. Porque es bueno y del todo conveniente preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para estos días. Es indudable que Dios no nos priva de conocer su voluntad este tiempo. Por el contrario, Él la ofrece todo el tiempo. Él está hablando, Él está indicando todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es abrir nuestros sentidos espirituales para que Él pueda comunicarse con nosotros. Como les decía, Dios nos dejó su palabra, nos dejó y también nos dejó su Espíritu Santo. Por tanto, la palabra, a través del Espíritu Santo, se contemporiza, toma sentido en el tiempo actual, porque la palabra de Dios es eterna. Pero así como Cristo un día entró en el tiempo y se encarnó y se hizo hombre, el Espíritu Santo también camina en el tiempo junto a la iglesia de Jesucristo. Por tanto, como les decía, no es solo leer la palabra, no es solo estudiarla como materia alejada o desconectada de la realidad, sino que debemos conectarla y para ello debemos pedir la intervención del Espíritu Santo con la realidad que estamos viviendo. Solo así vamos a poder descubrir la voluntad de Dios, así vamos a poder descubrir la guianza, la enseñanza, el poder recibir lo que necesitamos, ¿verdad? Para estar firmes y para poder avanzar. Todo el tiempo necesitamos contenernos, alimentarnos espiritualmente. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, Él está entregando recursos a la iglesia, está trayendo dones a la iglesia, pero es importante que nosotros los anhelemos, es importante que nosotros los tomemos, los acojamos como algo importante que proviene de la gracia bendita de Dios. A veces me figuro al ejército egipcio cuando quería darle el alcance a los israelitas y cuando llegan frente al mar rojo pareciera que han llegado a un lugar donde ya no hay salida, donde están a expensa de sus enemigos, y Moisés consulta a Dios y le dice: ¿qué haremos ahora? ¿Qué haremos? Y Dios en ese momento le da la dirección, le da la guía para poder moverse de un lugar que parecía imposible salir. Y Dios le dice: levanta tu vara hacia el mar y pártelo en dos. Sin duda que era un desafío a la fe de Moisés, pero Moisés actuó, se movió en la dirección de Dios y en ese momento se abrió el mar y pasaron por el medio del mar en seco. Qué grande y poderosa es el poder de Dios y la gracia de Dios. Estimados, Dios puede hacer caminos donde no hay caminos. ¿Puedes entender esto? Quizás tú ves que todo ya está perdido, que no hay nada que hacer, pero Dios puede dar la salida. Dios hace cosas nuevas todo el tiempo. Él no repite las mismas estrategias. Él es un Dios creativo. Él puede hacer cosas que no estamos acostumbrados a ver. Y allí está el Señor a favor de sus hijos y nos dice y nos exhorta y nos desafía a través del profeta Jeremías diciendo: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, hay cosas ocultas que aún no conocemos. Aún no hemos visto cosas.
Aún no hemos escuchado cosas. Hay más, hay más. Pero debemos clamar a Dios y Él nos va a mostrar, nos va a dar dirección, nos va a llevar a comprender, nos va a llevar a interpretar las señales que están escondidas para que entendamos los días que pasaron en paralelo con los días que estamos viviendo hoy. Es realmente maravillosa, como les decía, la docencia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene a darnos claridad y viene a darnos guía. Hablar de la voluntad de Dios es hablar de un gran tema. No sé si recuerdan, pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, allí aparece Pedro orando en la azotea de la casa de un tal Simón, el curtidor, donde él se hospedaba. Y mientras oraba dice que él tuvo hambre y quiso comer. Y mientras le preparaban la comida, entró en éxtasis y tuvo una visión. Y en esa visión vio cuadrúpedos, reptiles y aves, y una voz que le decía: mata y come. Mata y come. Es decir, que mientras le estaban preparando la comida física para alimentar su cuerpo, Dios tenía para él otra comida que él no entendía, y Dios tuvo que aclararle su voluntad en ese momento. Porque en visión él se negaba a comer. Dice que él en ese momento se excusó diciendo: jamás yo he comido cosa común o cosa inmunda. Y Dios le dijo: mira, lo que Dios limpió, tú no lo llames común. Obviamente la voluntad de Dios era que Pedro entendiera en ese momento que los gentiles, a quienes los judíos lo tenían prácticamente como basura, como gente rechazada, lo estaba enviando precisamente a esa gente para que les llevara la palabra. Y como Dios sabe todas las cosas de antemano, por medio de su ángel le dice a Cornelio, que en su ignorancia buscaba la verdad, le dice: mira, Cornelio, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él traerá el mensaje que necesitas escuchar. Amables auditores, la voluntad de Dios era que Pedro en ese momento comiera, es decir, internalizara en su entendimiento lo que él le estaba entregando. A Pedro le parecía algo chocante, sin embargo, Dios lo estaba llevando más allá. La comida, cuando usted come algo, usted digiere aquello y debe internalizar aquello que usted come. Dios le dio una comida a Pedro, no a su estómago en ese momento, sino a su corazón, a su espíritu. Así es como se procesa la comida de arriba. Claro, porque la comida de abajo llena el vientre, llena el estómago, pero la comida de arriba, que viene de lo alto, de Dios, llena el espíritu y genera algo en la historia del derrotero del Señor que tiene que ver con las cosas que están escritas. Y uno empieza a comprender las cosas, sus ojos se empiezan a abrir, su corazón comienza a palpitar y su espíritu comienza a ponerse en alerta porque está viendo, está descubriendo algo que de otra manera no hubiese podido descubrir. Así que la primera cosa es una comida que tiene que ver con discernir cuál es la voluntad de Dios. Pedro esperaba lo de abajo porque tenía hambre, pero Dios lo sorprendió con algo que tenía que ver con lo espiritual, con lo de arriba. Y quiero, estimados, que mantengamos este enfoque mientras avanzo en esta disertación. Allí en el capítulo 4 de Juan, Jesús se encontraba junto al pozo de Jacob. Los discípulos habían ido a comprar pan porque necesitaban evidentemente satisfacer sus cuerpos. Mientras tanto aparece la mujer samaritana y se desarrolla esta conversación tan formidable sobre temas tan importantes como la adoración. Y la mujer, impactada por lo que acaba de oír, por el encuentro que acaba de tener con el maestro, con Jesús, dice que deja su cántaro y va a la aldea a anunciar su encuentro con el propio Mesías. Y entre tanto vinieron los discípulos y se maravillaron de que Jesús hablara con una mujer, porque no era bien visto que un judío, más aún un rabino, hablara con una mujer en un lugar público. Y dice el relato que los discípulos le rogaban a Jesús que comiera del pan que ellos habían ido a comprar, pero Jesús le dice: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. La comida que ustedes conocen llena el estómago, pero mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Les estaba diciendo que no todo pasa por la comida material. Hay una comida espiritual que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, aplicarse al propósito de Dios, cumplir con la dirección de Dios. Pedro se sorprendió allí en Jope cuando va a donde estaba Cornelio, así como los discípulos aquí en Samaria estaban sorprendidos. No sabían que había una comida que provenía del cielo, que tiene que ver precisamente con cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esa comida está provista para nosotros hoy también. Se dice de Moisés, allí en Hebreos 3:5, que fue fiel en toda la casa de Dios. Y cuando dice toda la casa, se refiere en todas las instancias de su vida. En lo referente a su relación con Dios, Moisés fue un hombre fiel. Y Dios nos está llamando en estos días a serle fiel en todo, no en algunas cosas nada más. Quizá alguien piense que como no lo ve nadie y no tiene la responsabilidad de congregarse, puede llevar una vida espiritual más laxa, más flexible, y por supuesto que no es así. Dios nos está llamando a ser fieles en todo, absolutamente. ¿Por qué? Porque está preparando a su iglesia para el gran encuentro. Así que la responsabilidad de cada creyente es estar atento a lo que el Señor está diciendo. Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Señor, ¿qué es lo que estás diciendo en este tiempo? ¿Qué está diciendo tu Espíritu Santo? Son preguntas pertinentes. Entender cómo el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para el gran día, esto es sumamente importante. Bueno, les decía, en toda esta historia de Noé, hay una señal dentro de otra señal. No me quiero expandir, pero los llevaré a Génesis capítulo 8, que habla acerca del diluvio. Noé construyó el arca y metió adentro a su familia, 8 personas, y los animales, por cierto. Entraron y estuvieron 7 días adentro y aún no llovía. Dios mismo había cerrado la puerta del arca, no fue Noé. Recordemos que los tiempos los maneja Dios, no los maneja el hombre. No es la iglesia ni los líderes, es Dios quien debe ir adelante. Dios dice cuándo, cómo y dónde. Él cierra la puerta del arca y después de 7 días viene el diluvio, y quiero llamar su atención allí en el verso 6, sigo en el capítulo 8 de Génesis. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. El arca, dice la historia, que tenía 3 niveles. Y la ventana más alta, nosotros podemos interpretarlo con lo espiritual, con lo de arriba. Terminados los 40 días, se abre una ventana espiritual para entender qué es lo que Dios está haciendo en ese momento. Qué es lo que realmente está pasando en lo espiritual en ese momento. Y en los versos 7 y 8, Noé envía 2 aves para ver qué es lo que estaba sucediendo afuera del arca. Envió un cuervo, el cual estuvo yendo y viniendo hasta que las aguas se secaron. Pero también envió una paloma, la cual al no encontrar alimento, regresó al arca. Ahora quiero que noten esto. Para los judíos, el cuervo era un animal impuro, es un ave carroñera que se alimenta de cuerpos muertos. Obviamente, ese cuervo representa aquella naturaleza caída que aún no ha sido salva ni limpia por Dios. Cuando Noé manda el cuervo iba y venía. ¿Por qué? Porque es imposible no encontraba el alimento, ¿verdad? Pero iba, venía y sin embargo podía alimentarse seguramente de los cuerpos muertos que estaban flotando en la superficie de las aguas. Seguramente toda esa putrefacción la traía al arca, esa ave inmunda, por decirlo de alguna manera. Entonces este cuervo iba y venía porque encontraba alimento en la superficie de las aguas. Pero cuando Noé envía la paloma es distinto, porque la paloma no es una ave carroñera, no se alimenta de cuerpos muertos. La paloma representa nuestro espíritu en relación con Dios, representa la obra espiritual, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Dice la Biblia que cuando descendió el Espíritu sobre Jesús, cuando fue bautizado, lo hizo en forma de paloma. La paloma entonces volvía al arca, pero no traía nada, porque la paloma se alimenta ¿de qué? De semillas, de cosas vivas, no de cosas muertas.
Y entonces Noé estaba tratando de interpretar el tiempo que había pasado. Habían estado 40 días allí adentro y él necesitaba saber si ya se podía salir de allí, de ese lugar. ¿Qué tengo que hacer ahora? Hemos estado en este encierro, hemos estado en esta experiencia, en este lugar, pero ¿qué hay afuera? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eran preguntas que se hacía Noé. Habían experimentado, por decirlo, su propia cuarentena dentro del arca, así que mientras el cuervo iba y venía, la paloma resulta que llegaba sin nada y volvía porque no encontraba un lugar donde alimentarse. Ahora quisiera que entendamos esto, por eso hablé de una señal dentro de otra. El Espíritu Santo va a dar señal. Quiero que entienda esto. El Espíritu Santo va a dar señal. Si la paloma vuelve sin nada, significa que hay que esperar. El cuervo encuentra carroña, el cuervo encuentra basura, pero esa no es nuestra señal. Nosotros fuimos redimidos, no para volver a la basura del mundo, sino para poder recibir lo espiritual, el alimento que viene de arriba. Dentro de nuestros espíritus restaurados habita el Espíritu de Dios. Necesitamos no las señales del cuervo, que es como la gente que va, que viene, que no tiene compromiso, que come esto, ¿verdad? Que se integra con lo inmundo, con lo pecaminoso. Hace cualquier cosa todo el tiempo. Aún a veces cosas que pretenden ser del Señor, pero que no son fieles en toda la casa de Dios, como Moisés. Hacen ciertas cosas, pero otras no las hacen. Pero si la paloma vuelve y no trae nada, señales que hay que esperar. Y eso fue lo que entendió Noé en ese tiempo. Pasan 7 días y vuelve a mandar a la paloma. Y el cuervo siempre encontraba carroña. Pero vuelve la paloma después de varias veces que él la había enviado. Y esta vez dice que volvió con una rama de olivo en el pico. El olivo significa la paz. Significa que hay un ambiente afuera que ha cambiado. Cuando la paloma llega con la rama de olivo, entonces hay señal para la iglesia. ¿Se entiende? Hay una alerta que está diciendo que han llegado los tiempos de actuar, que Dios hable a la iglesia. El Espíritu Santo va a dar señal y esa señal nos va a guiar. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar expectantes, pero es necesario que abramos la ventana de arriba. La ventana que da al cielo, abrir el corazón, abrir una relación alta con Dios y entonces comenzarán a llegar las señales. El mundo ha estado sometido a diversas restricciones, a encerramientos, a cuarentenas. Bueno, eso es de esperar que después de esto vengan cosas que hay que saber discernir. No es que porque ya las restricciones se han flexibilizado, porque hemos vuelto a una supuesta normalidad, entonces damos vuelta a la página y seguimos iguales o peor que antes. Por supuesto que no. Este es un tiempo de apercibimiento, porque no sabemos cuánto tiempo pasará, pero debemos estar expectantes. Debemos dejar que la paloma vuele y nos informe acerca de los tiempos. Solo hay que esperar que Dios hable a su iglesia, que dé la señal a su iglesia. Estamos siendo preparados y el Señor nos va a guiar. Yo sé que los que no están habituados a esto, quizás todo esto no tenga sentido, pero los que abren la ventana, los que buscan a Dios, los que consultan al Señor, el Espíritu Santo les va a empezar a guiar, les va a empezar a dar aviso. Los hijos de Dios no estamos en tinieblas para que nos sorprenda el día, pero debemos largar la paloma para consultar. Significa que abrimos las ventanas del corazón. No tenemos que hacer lo que hace el mundo. Nosotros podemos esperar en el Señor y no ser avergonzados por ello. Hermanos, no tenemos que soltar el cuervo que es engañoso, no. Nosotros somos del día. Nosotros somos de la luz. Necesitamos la guía del Espíritu para poder encauzarnos correctamente en el camino que tenemos por delante. Necesitamos con urgencia la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque sin la voz del Espíritu, sin el rema de Dios, no vamos a saber qué hacer. Y quisiera rápidamente compartir varias cosas que guardan relación con la obra del Espíritu Santo. Hoy más que nunca tenemos que tener esa conexión, esa comunión con el Espíritu Santo. Y lo primero
que quiero decir es que el Espíritu Santo, como dice Juan 16:8, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está moviéndose para que la gente en este tiempo se arrepienta. Por cierto, algunos no quieren saber nada, pero Él es el que convence al mundo de pecado y de juicio. Lo segundo que encontramos, lo vemos allí en Juan capítulo 16, verso 13. Allí dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos guía hacia la verdad. Lanzamos la paloma para que descifremos las señales, para que entendamos los tiempos. Y mientras la paloma vuelve sin nada, hay que esperar. No podemos movernos sin la presencia del Señor. La presencia del Señor debe ir con nosotros. Si no, no nos muevas de aquí, dijo Moisés. La iglesia tiene que caminar en la presencia del Señor, caminar en la dirección de Dios. Lo tercero, el Espíritu Santo regenera, da nueva vida. Dice que Jesús nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos regenera hasta que seamos hechos a la misma imagen de nuestro Redentor. Gloria al Señor. Cuarto lugar, Juan 15:26. El Espíritu Santo glorifica y da testimonio de Cristo. Es decir, mientras el Espíritu de Dios esté en este mundo, nos está hablando, nos va a estar guiando, nos va a estar instruyendo, y desde adentro nuestro glorificará y dará testimonio de Jesucristo. En quinto lugar, el Espíritu Santo revela a Cristo en nosotros y dentro de nosotros. Como dice allí el pasaje que ya leíamos en Juan 16:13, el Espíritu Santo nos muestra a Cristo, nos revela a Cristo. Por eso es tan importante que tengamos claro las señales que Él nos va entregando. Sexto lugar, el Espíritu Santo nos guía. Miren lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremenda promesa de la cual debemos apropiarnos. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Es decir, van a ser avisados, direccionados y conducidos por el Espíritu Santo. No podemos darnos el lujo de privarnos de la dirección de Él. No podemos estar lanzando cuervos. Es necesario soltar la paloma que traerá la señal inequívoca para poder actuar de acuerdo a la dirección de Dios. En séptimo lugar, el Espíritu Santo nos santifica. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu nos libra de la condenación y nos conduce de fe en fe, de gloria en gloria, hasta que seamos transformados a la imagen del Señor. Octavo, el Espíritu Santo nos da poder. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Gloriosa la obra del Espíritu, dando autoridad a su pueblo para dar testimonio de Jesucristo en todo el mundo, en todo lugar. Noveno, el Espíritu Santo nos llena de la presencia de Dios. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren, el bautismo del Espíritu Santo es una vez, pero el ser llenos del Espíritu debe ser algo de todos los días. Sed es un verbo imperativo, no es una recomendación, no es algo que pudiéramos dejar para otra ocasión, es algo que debemos procurar todos los días. Hoy día mismo debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Décimo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos enseña a orar como conviene. Y de igual manera, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amables oyentes, estos son tiempos difíciles, son tiempos duros, críticos, desafiantes, tiempos peligrosos.
Si no tenemos una clara dirección, podemos hacer lo que hace cualquier persona común, ir y venir, comer de acá, comer de allá, no tener ninguna dirección, pero come la comida que no es. Una comida que solo satisface su experiencia física, temporal, nada más. El Señor tiene otra comida para nosotros. Escúchelo bien. El Señor tiene otra comida para nosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, dice Jesús, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Él es la comida que trae satisfacción al espíritu frente a las interrogantes propias de los tiempos. Dice el Salmo 77 que Él fue camino en medio del mar, senda en medio de las muchas aguas, que condujo a su pueblo como el pastor conduce a las ovejas. Él obra de manera que nosotros no podemos comprender. Sin embargo, nos dará la dirección para obrar con sabiduría en medio de los tiempos difíciles. Dios abre caminos donde aparentemente no hay caminos. Dios abre puertas donde parece que todo está cerrado. El Espíritu Santo es respuesta a nuestras necesidades espirituales. Su dirección es clara. Su esencia es pura y clara. Su andar es elegante, es gallardo. Él no nos llevará a los tumbos, sino que pacientemente nos conducirá a lugares de pastos delicados y aguas mansas. Pero necesitamos nosotros, de nuestra parte, abrir las ventanas del lugar alto, soltar la paloma para recibir la dirección del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos una lucha entre la naturaleza pecaminosa que quiere hacer lo que se le da la gana, pero dentro nuestro hay una nueva creación. Esa naturaleza es como la paloma que busca las cosas de arriba, que no se alimenta de cadáveres, que no se alimenta de cuerpos muertos, no se alimenta de cosas sucias, sino de las cosas de arriba. Si no encuentra dónde posar su pie, lo que hará será regresar a su lugar de reposo. Pero si trae señales, si trae una hoja de olivo en su pico, es señal de que algo está cambiando allá afuera. Es señal de que el ambiente está experimentando algo diferente, que es tiempo que la iglesia se prepare. Hay que estar atentos, hermanos. En el mundo se proclamará paz, pero será solo antesala para que aparezca el anticristo, que se las da de gran Mesías, y muchos creerán en él, pero es el inicuo. Es el hombre de pecado, y vemos cómo la sociedad se dirige a pasos agigantados hacia allá. La gente se asombrará de esta suerte de superhombre y dirá, ahora sí hay alguien que va a poder lo que nadie pudo hacer antes. Pero nosotros, estimados, nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nosotros que creemos en Dios, abramos nuestros sentidos espirituales para no dejarnos engañar. Cuando la paloma vuelva con la ramita de olivo, prepárese usted, prepárese iglesia, porque la siguiente vez ya no vuelve más. Y creo que esta es una invitación a todos nosotros para percibirnos y para guardar expectantes al regreso de Cristo. El verdadero Mesías, el Hijo de Dios que vendrá a buscarnos para que estemos eternamente y para siempre con Él. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu está hablando a su iglesia en este tiempo.